Muy buenos días. Buenos días. Buenos Hola, días buen a día. todas, Buenos buenos días a días. todas y a todos por conectarse a esta hora, ¿no es cierto?, a nuestro conversatorio sobre el proyecto de delitos económicos y compliance penal. Eh, eh, Esta actividad se enmarca dentro del Diplomado de Delitos Económicos y Compliance Penal, justamente del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, con el patrocinio de Prelafit. Así que desde ya las dejo y los dejo invitados a informarse respecto a este programa de diplomado y los cursos en Compliance Penal que se imparten por el Centro de Estudios de Derecho Penal. A continuación los voy a dejar con Andrea Rojas, abogada penalista, quien se encargará de moderar este conversatorio. Además, también les pido por favor que se preocupen de mantener silenciados sus micrófonos para evitar tener problemas durante esta actividad. Muchas gracias, director. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este conversatorio. Bueno, como sabrán por el título de la presentación que está apareciendo en pantalla, en la vorágine de los cambios legislativos a la normativa penal, que nos motiva a realizar instancias de conversación y actualización como la que hoy nos convoca, contamos con una reciente nueva regulación que ha sido aprobada por las respectivas cámaras y sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Hago presente que más adelante va a haber otro conversatorio sobre delitos ambientales. El énfasis en esta oportunidad va a estar en los modelos de prevención de delitos. Bueno, los legisladores en su discusión, ¿no?, manifestaron que esta nueva normativa establece un sistema de penas que va a estar acorde con los ingresos de los condenados, persiguiéndolos en donde supuestamente más les duele, en sus ganancias, ¿no? También resaltaron que esta norma pretende evitar situaciones de colusión, como los ocurridos con las farmacias, con los pollos, y en esa misma línea indicaron que casos como la Polar o Penta van a tener una pena efectiva y comiso de las ganancias ilegítimas. Asimismo, el nuevo catálogo de delitos ambientales se introduce en un contexto de urgencia ambiental. Vamos a ver entonces, con la presentación de nuestro destacado expositor, si se logra el propósito con el texto que ha sido aprobado. Entonces, sin más preámbulos, paso a presentar a don José Pedro Silva, quien es abogado de la Universidad Diego Portales, máster en Derecho Penal de las Empresas y los Negocios de la Universidad de Chile, eh, máster en Criminal Justice Policy de la London School of Economics and Political Science de Londres, Reino Unido. Socio también en el estudio de Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schurman, y ha participado activamente, precisamente desde el inicio de este proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso. Asimismo, van a comentar la exposición, por una parte, el profesor Osvaldo Artaza, quien es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, España, y también es el director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca y profesor e investigador de esta misma casa de estudios, además de director de Compliance en Prelafit Compliance. Finalmente, contaremos con los comentarios de don Rodrigo Reyes Duarte, abogado de la Universidad Diego Portales y magíster tributario de la Universidad de Santiago de Chile, ex abogado litigante por más de 22 años en el Consejo de Defensa del Estado, ustedes saben, organismo encargado de combatir la corrupción y representar los intereses del fisco, y socio y director jurídico de Prelafit Compliance. Al término de la exposición y los comentarios va a quedar un espacio de tiempo para responder las preguntas de los asistentes, por lo que los invitamos cordialmente a irlas formulando en el chat de esta aplicación. Así que, sin más, damos la bienvenida a nuestro expositor. Muchas gracias, Andrea. Aprovecho a agradecer a Osvaldo y a Rodrigo y a la Universidad de Talca por esta invitación y por esta instancia, y aprovecho de saludar a todos quienes nos están viendo esta fría mañana de mayo.
Me gustaría comenzar la exposición dando cuenta de los contenidos generales del proyecto de ley, como bien se decía al comienzo de este webinar. Es un proyecto de ley bastante extenso. Los que quieran descargar la versión oficial que envió el Ejecutivo, o sea, perdón, el Congreso al Ejecutivo para el veto del presidente o no veto del presidente, lo pueden descargar de la página web del Congreso y con los boletines que se hacía referencia en el título de la presentación, que es 13204-07 y 13205-07. Les recomiendo imprimirlo y poder ir revisando en detalle cada una de las disposiciones, porque es bien denso, pero yo creo que tiene la virtud de que se basta también a sí mismo. Es decir, cuando haya alguna referencia, alguna norma que no quede claro, siempre va a estar explicado en algún artículo más adelante del por qué se introduce cuál es la consistencia integral de esa incorporación. En términos del estado actual del proyecto, que muchas personas me han comentado cuándo este proyecto va a ser publicado, es importante señalar que este proyecto de ley se elaboró entre varios profesores de Derecho Penal, entre ellos Héctor Hernández, Fernando Londoño, Javier Vileman, Antonio Bascuñán, Gonzalo Medina, Verónica Rosenblut, Soledad Krause y Magdalena Osandón. Espero que no se me esté olvidando ninguno. Pero entre todo este grupo de académicos, a mí me tocó asumir el rol de secretario ejecutivo de este grupo de profesores, y estuvimos trabajando durante aproximadamente 2-3 meses, basados principalmente en los proyectos de código penal, que hasta la fecha, las distintas versiones que se habían trabajado y varias de las propuestas que se hacen a propósito del nuevo Código Penal están recogidas en este proyecto de ley. Como bien ustedes saben, actualmente se encuentra en tramitación también el proyecto de nuevo Código Penal, y por lo tanto va a ser una discusión mucho más larga que esta, pero probablemente este va a ser un buen anticipo de lo que ahí se pretende incorporar a nuestro ordenamiento jurídico. El proyecto de ley entonces se elaboró por este grupo de profesores e ingresó al Congreso por una moción que fue bastante transversal, y yo creo que eso es algo que hay que destacar durante toda la tramitación del proyecto. Este proyecto ingresó en enero del año 2020 y lo suscribieron diputados en esa época, desde Revolución Democrática hasta Renovación Nacional. Y la mayoría, yo diría, de sus normas, a nosotros, junto al grupo de profesores, nos tocó participar de cada una de las instancias, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, fueron aprobadas por prácticamente unanimidad de los parlamentarios. Hubo discusión respecto a algunos temas en particular que después los vamos a conversar en detalle, pero en general el proyecto tuvo un apoyo bastante transversal. Hoy día el proyecto se encuentra despachado y aprobado por el Congreso al Ejecutivo, y a la espera de que el Ejecutivo haga uso o no del veto presidencial. Y ahí es importante tener en cuenta, y eso es muy importante, se lo recalco por el hecho de que en este proyecto de ley se sacaron varias de las normas vinculadas con el comiso de ganancias, por ejemplo, y se incorporaron en otros proyectos de ley que están hoy día. Bueno, se publicó ayer, si no me equivoco, el proyecto de ley de persecución de narcotráfico, y está en etapa de promulgación en el Tribunal Constitucional el proyecto de ley de crimen organizado, que de ahí se tomaron varias de las normas acá de comiso. Por lo tanto, tiene que haber una cierta secuencialidad para que entren en vigencia dichos cuerpos normativos antes de este proyecto de ley de delito económico. Una vez que el presidente hace uso o no del veto presidencial, el proyecto vuelve al Congreso y se va a control de constitucionalidad al TC por un par de normas y por la reserva de constitucionalidad que hizo el diputado Sánchez del Partido Republicano respecto de una norma en particular. Por lo tanto, ese es el estado actual del proyecto. Es difícil poder dar un plazo específico, ¿cierto?, en cuál va a poder ser publicado este proyecto, pero evidentemente que no debería pasar de 1 a 2 meses en que ya entre
en plena vigencia, salvo, como ustedes bien saben, y lo vamos a tratar ahora, los temas relativos a la ley 20.393, que se dio una vacancia legal de 12 meses, ¿cierto? Entra a regir al 13º mes de publicada la ley. En términos generales, este es un webinar en que nos vamos a enfocar principalmente en las modificaciones a la ley 20.393. Ayer tuvimos un seminario, volvamos para atrás un segundito, un seminario con jueces y con fiscales, y es bastante más extenso, en que recorrimos todo el proyecto, es bastante más extenso si es que tomamos el proyecto completo. Hay una parte que es bien, por decirlo así, sustantiva respecto del capítulo primero del proyecto de ley, en que se definen los delitos económicos, etcétera. Después viene un capítulo de comicio de ganancias, que en esta presentación voy a hacer referencia tanto al comicio de ganancias como a las multas, que es el mismo régimen que se impone para personas naturales y para personas jurídicas. Por eso que, en general, cuando hacemos esta presentación, describimos dichas instituciones a propósito de personas naturales, pero aquí vamos a hacer unas breves referencias, dado que se incorporan también en la ley 20.393. Y después vienen algunos nuevos delitos que se crean, pero insisto, eso es tema para otro seminario. Así que vamos avanzando para poder facilitar la conversación. Ya. Lo primero es, sin duda, lo que ha dado mucho que hablar, ¿cierto?, en los distintos medios de circulación nacional, cartas, columnas, etcétera, es la ampliación del catálogo. En los proyectos de nuevo Código Penal se tomó la decisión de no establecer un catálogo de delitos base de la ley 20.393, sino que establecer una responsabilidad por el giro. Es decir, dime cuál es tu giro y yo te digo cuáles son tus riesgos. Es decir, los delitos por los cuales eventualmente podría ser imputada esa determinada persona jurídica van a estar dados por los riesgos previsibles por el giro. Aquí se optó por un paso intermedio en que se incorporaron las 4 categorías de delitos económicos que están definidas en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley. Es importante a este respecto que señalar que, si bien para las personas naturales, sobre todo en las categorías segunda y tercera, cuando ustedes revisen el proyecto, se requiere de un factor de conexión con la empresa para que ese delito sea tratado como delito económico, ¿ya? Sin embargo, respecto a las personas jurídicas, no existe tal factor de conexión, por lo tanto, todos los delitos que tratan de los artículos 1 al 4 del proyecto de ley de delitos económicos se incorporan como delitos base a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, con lo cual se incorpora aproximadamente alrededor de 200 figuras como delitos base en el artículo primero. A ese respecto también es importante señalar que, si bien se incorporan estas 4 categorías de delitos económicos, se dejan vigentes también en un acápite posterior aquellos delitos base que hoy día son delitos base de la responsabilidad de las personas jurídicas, pero que no responden precisamente a delitos económicos. Ya estoy pensando en financiamiento del terrorismo, ley de control de armas, trata de personas. Son delitos que siguen vigentes respecto pero no responden precisamente a delitos que hayamos incorporado en las categorías de delitos económicos. Bueno, dicho eso, se amplía este catálogo, pero después vamos a ir viendo, y estos varios encargados de cumplimiento en las empresas se asustan, evidentemente, porque se les viene muchísimo trabajo que hacer en relación a la actualización de sus matrices, pero yo diría que se esperen un poco a que podamos ver las estructuras de imputación y qué se entiende por un modelo adecuado de prevención de delitos con esta reforma legal, para que se entienda que eventualmente, y en la mayoría de los casos, yo diría, las reformas a las matrices de riesgo y a los sistemas de compliance de las empresas va a ser más bien acotado, en el entendido de que se deben incorporar aquellos riesgos previsibles respecto del giro de la empresa, ¿ya? Bueno, pero vamos a volver sobre ese punto cuando veamos los artículos pertinentes. En relación con el ámbito de aplicación de los sujetos, se incorporan las universidades del Estado
importante, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público. Ayer, en el seminario con los magistrados, surgió la pregunta sobre las municipalidades. Y yo me acordé que en algún momento se estuvo en debate el incorporar o no las municipalidades, pero finalmente por una cuestión, yo diría, de disparidad de recursos, ¿cierto? Y de situaciones, son 346 municipios que viven realidades muy distintas, era una imposición excesiva el incorporarla, ¿cierto? Como en el ámbito de aplicación de la ley, pero sin duda que a futuro probablemente esa va a ser la próxima incorporación o reforma que se haga al respecto. Bueno, el tema de los partidos políticos, evidentemente, y yo en esto destaco también a la clase política, por decirlo así, que durante la tramitación del proyecto jamás estuvo en boga el hecho de que se incorporaran los partidos políticos. Yo creo que ahí sí existía y existe un genuino interés porque al interior de los partidos políticos no se cometan hechos ilícitos. Bueno, en relación con los criterios de imputación de la responsabilidad penal, esto está en el artículo 3º del proyecto. Bueno, voy a hacer algunas referencias a la ley vigente simplemente para poder ocuparla de contrapunto, pero me imagino que la mayoría de ustedes que está interesado en este tema ya se manejan, ¿cierto?, en la ley vigente. Hoy día, ¿cierto?, el círculo de personas con las cuales se puede vincular la responsabilidad penal de la persona jurídica está acotada a la cúspide de la organización. Y aquí el proyecto opta por entender que la actividad empresarial es una fuente de peligro de que se cometan ilícitos, ¿cierto?, al interior de ella. Por lo tanto, no es relevante el hecho de que se pueda relacionar simplemente con las personas que están en la cúspide, sino que lo que pretende el proyecto es que ningún funcionario que se desempeña al interior de una compañía cometa ilícitos al interior de la misma. Evidentemente que esto nunca va a poder ser llevado a un grado de que no ocurran ilícitos, pero sí que estén incorporados aquellos ilícitos en una matriz de riesgo, aquellos riesgos en una matriz de riesgos, y que efectivamente existan los controles adecuados para mitigar esos riesgos. Y acá también es importante de que se incorporó también dentro de aquellos sujetos con que se puede vincular la responsabilidad penal de las personas jurídicas a aquellos gestores de intereses o aquellos intermediarios que actúan sin mandato, pero que evidentemente se puede establecer esta vinculación con la empresa, porque lo que se quiere evitar es que en el fondo los ilícitos sean cometidos por personas que actúen por fuera de la compañía y que ese sea una forma de impunidad, ¿cierto?, para no imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas. Por lo tanto, queda abarcado completamente las personas que intervienen en general al interior de una compañía. En segundo lugar, se elimina el requisito de que el delito se haya cometido en provecho o beneficio de la empresa. O sea, es decir, se elimina el beneficio económico como criterio de imputación. Aquí es importante establecer que, evidentemente, cuando el hecho se perpetra exclusivamente en contra de la persona jurídica, no existe responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí hay algunos hechos que pueden eventualmente ser neutros en términos de los beneficios que, por ejemplo, pensemos en un financiamiento del terrorismo. Eventualmente es un delito que sería muy difícil de probar cuál es el beneficio específico para la empresa en términos de financiar una actividad como esa. Por lo tanto, el grupo de profesores, principalmente Héctor Hernández, que trabajó sobre este tema, consideramos que era inadecuado el establecer este criterio de imputación. En tercer lugar, la comisión del delito de haber sido consecuencia de incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, que era una categoría sobre la cual se teorizó, ¿cierto?, bastante, y en este sentido el proyecto opta por simplificar tal requisito simplemente con establecer que la comisión del delito se debe haber visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva por parte de la persona jurídica de un modelo adecuado de prevención. Después vamos a ver la definición del modelo adecuado de prevención,
Pero aquí lo importante es que el proyecto se hace cargo de uno de los elementos más relevantes de la sentencia en el caso de Corpesca, en que aquí nos sirve el hecho de que tengamos modelos de prevención de delitos, ¿cierto?, que estén guardados en un cajón y que simplemente respondan a la lógica de un checklist al interior de la empresa, sino que acá es importante que esté efectivamente implementado. Es decir, que los trabajadores hayan recibido capacitaciones, que los trabajadores sepan a quién acudir en caso de que quieran denunciar, ¿cierto?, un hecho ilícito al interior de la compañía, que existan procedimientos y protocolos claros de actuación ante la detección de un hecho ilícito. Y por lo tanto, la implementación efectiva va a jugar un rol súper importante a este respecto. ¿Por qué? Y esto se lo hago el énfasis porque en primer trámite constitucional, los diputados establecieron que se eliminara expresamente en la ley, ¿cierto?, el hecho de que en caso de que exista un modelo adecuado e implementado de prevención de delitos, opere como eximente de responsabilidad. Y el Senado lo repuso y finalmente terminó saliendo como con esta eximente de responsabilidad. Por lo tanto, ¿por qué digo que esto es importante? Porque en la medida que se cumplan con los requisitos de la ley ofrece un gran premio, por decirlo así, que es esta eximente en la medida que se haga bien el trabajo. Ayer surgió, a propósito de la reunión con fiscales y magistrados, la duda sobre por qué no se había establecido un atenuante en caso de que no estuviese efectivamente implementado, y aquí el proyecto opta por un modelo del todo o nada, es decir, no quiere que exista implementación de programas a medias para ir a buscar la atenuante, sino que se pone en el caso de que está efectivamente implementado o no está efectivamente implementado. Ahí, bueno, la litigación va a poder construir eximentes incompletas, etcétera, pero ese es el modelo por el cual optó el proyecto y por eso que no hay un atenuante en caso de que esté parcialmente implementado un modelo. Esto también es importante, también surgió en la conversación de ayer, que la ley no exige un modelo de prevención de delitos, sino que exige un modelo adecuado de prevención de delitos, pero no es una imposición obligatoria para las empresas. Evidentemente que la empresa, a la medida que lo incorpore, va a poder, ¿cierto?, eximirse de responsabilidad penal, pero no es que exista una obligación del legislador en orden a que todas las empresas desde hoy en adelante van a tener que tener un modelo de prevención de delitos. Se soluciona el tema de la omisión de regulación de conglomerados e interrelación entre personas jurídicas. Ahí está súper bien descrito, así que no vale la pena detenernos sobre ese punto. Ahora, esto yo diría que también es una cuestión bastante importante en la ley, y que son los requisitos de los programas de cumplimiento. Esto ha causado cierto estrés, y yo creo que con justa razón, al interior de las empresas, porque los parlamentarios optaron por un modelo regulativo que no se circunscribiera a un checklist de requisitos de un modelo de prevención, sino que estableciera ámbitos sobre los cuales se debe desarrollar este modelo de prevención y le entregara a las empresas y a las compañías cierta flexibilidad para que puedan ajustar sus modelos de prevención, desarrollando, evidentemente, en los ámbitos que se establecen en la ley. Por lo tanto, aquí no van a encontrar, cuando ustedes revisen el checklist, que en mi opinión es el que existe hoy día respecto de los años que debe tener el encargado de prevención y respecto a una serie de la certificación, etcétera. Aquí no se establece, por ejemplo, la certificación, pero sí evidentemente que cuando se establecen las evaluaciones periódicas como ámbito, sí, la certificación puede cumplir un rol relevante, pero no es que se establezca la certificación como un requisito de los programas de prevención. Entonces, aquí lo que se pretende es establecer estos ámbitos, y por ejemplo, una de las cuestiones que ha llamado bastante la atención, y que también va a ser importante la bajada que a futuro pueda hacer el Ministerio Público a este respecto. Eso también es algo que es importante aclarar. Se debatió en algún momento si es que tenía que haber un reglamento que bajara los requisitos de la ley,
y evidentemente que eso atenta contra el espíritu y el objetivo de esta modificación, de esta reforma legal, porque precisamente lo que se quiere es que no exista una cuestión, un requisitos, ¿cierto?, pétreos, de forma que sea difícil el ir estableciendo cuáles van a ser esos requisitos en específico, y por eso creemos que van a ser importantes las directrices que vengan desde la Fiscalía Nacional en esta materia, como sucede en otros países del mundo, como la DOJ en Estados Unidos, como la Fiscalía General del Estado en España, etcétera. Entonces, yo creo que es importante que las directrices puedan venir desde ahí. Y ahí hay un tema importante, que es el tema de los sujetos responsables. Atribuciones que debería tener este interventor, por decirlo así, en las determinadas compañías. Si en algún momento estuvo en debate temas como más de administración de la empresa, eso quedó completamente afuera, y este sujeto tiene facultades y competencias únicamente en materia de compliance, pero se le dio este carácter de que tienen que ser obligatorias, o sea, son obligatorias los mandatos que en el ejercicio de sus funciones este interventor dé en materia de compliance, ¿ya? Y este es un sujeto que tiene la calidad de funcionario público, es designado por el juez, y su remuneración se la paga la propia empresa. Sin embargo, solo le rinde cuenta al juez. Y se puede imponer como medida cautelar, como condición de la suspensión condicional del procedimiento, o como sanción, hasta un plazo máximo de 2 años. Eso en relación a esta figura de la supervisión, que yo creo que va a jugar un rol bien importante en este nuevo esquema. Bueno, se establece el comiso, que no me quiero extender demasiado sobre este punto porque tengo una lámina específica al respecto, pero se establece el comiso de ganancias como una cuestión civil, en que no debe existir condena previa en los términos del proyecto. O sea, hay una referencia cuando se constata un hecho ilícito antijurídico y que por razones diversas no hay una persona jurídica condenada propiamente tal, sí se puede establecer el comiso de esas ganancias ilícitas, porque responde, ¿cierto?, a un enriquecimiento ilícito de derecho público, y se puede hacer de esas ganancias, ¿cierto?, el Estado. Ahí se establece todo un procedimiento de que establecida establecía, ¿cierto?, la sentencia respecto a que no hay una persona condenada. Se va a una audiencia de comiso, en que es muy parecida al procedimiento simplificado en materia penal, en que se da cuenta de los distintos bienes que van a ser decomisados. Y hay un nuevo sistema de fijación de penas pecuniarias que se los voy a explicar rápidamente porque también tengo una lámina al respecto. ¿Cómo voy en tiempo, Andrea? Muy bien, muy bien. Llevamos 20 minutos, sí. Ah, muy bien, ya. Entonces cierro con estas 2 láminas. Ya. Tal como les decía, el comiso de ganancias se incorpora en el Código Penal como una cuestión civil que lleva envuelta la sentencia condenatoria extensible a terceros beneficiados de mala fe o a título gratuito. Por ejemplo, imaginémonos en herederos de esas ganancias, o imaginémonos en un aporte de capital que se hizo a una determinada sociedad. Van a ser bienes que van a poder ser decomisados. En el Código Procesal Penal se establece como una medida cautelar real previa a la formalización, y se establece esta consideración en atención al monto de si se va a esta audiencia especial o se debate a propósito de la audiencia de determinación de penas, fijando este límite de 400 UTM. O sea, de 400 UTM hacia arriba se va a esta audiencia especial. Y el comiso sin condena, que ya fue debatido, y que aquí es importante porque la mayoría de las normas que se incorporan tanto en el Código Procesal Penal como en el Código Orgánico de Tribunales
se sacaron de este proyecto de ley de delitos económicos y se trasladaron al proyecto de ley de crimen organizado, que es el que les comentaba que está hoy día en trámite de promulgación ante el Tribunal Constitucional. Tiene sus propias reglas de prescripción vinculadas con la acción penal, y se puede, ¿cierto?, demandar indemnización de perjuicios contra este decomiso por parte de la víctima en los casos de que deba existir una reparación por el hecho ilícito constatado. Dale. Ya, aquí la multa es un tema que también se incorpora a propósito de las personas jurídicas, y que son multas bastante draconianas. Ya esta regulación del día multa se toma del derecho penal alemán, en que se calcula el rango de la multa en relación con la pena asignada en abstracto al delito en caso de concurrir agravante y atenuante en el marco que queda en concreto. Bueno, ahí hay reglas especiales, ¿cierto?, en materia de personas jurídicas. Se calcula entonces el día multa y se puede reajustar este día multa por patrimonio. En general, el día multa va a estar calculado en relación con los ingresos de las personas jurídicas, pero en caso de que evidentemente el patrimonio sea una cuestión muy relevante para determinar que esos ingresos no están necesariamente correlacionados con el patrimonio de la empresa, el juez va a tener la posibilidad de ajustar ese día multa en relación con el patrimonio de la empresa. Y después simplemente se hace una operación aritmética, que es multiplicar el número de días multa por el número total de días que se impuso a esa determinada persona jurídica. El valor día multa máximo se establece en 5.000 UTM, ¿ya? Valor día multa máximo. Y la referencia ahí es saqué la UTM del día de hoy, 63.263, y el valor máximo de la multiplicación de los días multa son 400 días multa, y en caso de concurso puede llegar hasta 600 días multa. Estamos hablando de pena, y el cálculo, créanme que como buen abogado no soy muy bueno para las matemáticas, por lo tanto me anticipé y hice el ejercicio previo a este webinar, y la multa máxima llega a aproximadamente 190.000 millones de pesos, lo cual son aproximadamente 236 millones de dólares, lo cual en materia penal al menos son multas absolutamente novedosas, por decirlo así, respecto de las multas que conocíamos hasta el día de hoy en materia penal. Así es que eso, estimado Osvaldo y Rodrigo, en relación con las personas jurídicas, Andrea, así que quedo a su disposición posterior a los comentarios que ustedes puedan hacer al respecto. Y muchas gracias a todos por la paciencia de haberme escuchado. Muchísimas gracias, José Pedro, por la exposición. Sabemos que el tiempo es limitado y hay mucho que decir, así que en atención al tiempo y algunos de los comentarios que hemos recibido a través del chat, vamos a revisar algunas de las preguntas. En primer lugar tenemos a Isabel Lagos, quien agradece mucho la PPT, efectivamente ha sido bastante clarificadora. Y respecto de las directrices a las que te referías, José Pedro, de la Fiscalía Nacional que deberíamos esperar, ¿esto es un ideal o hay que esperar efectivamente que ha entregado alguna regulación? Sí, muy buena pregunta. No quedó expresamente establecido así en el proyecto de ley, pero después, en su momento, cuando ustedes puedan revisar la historia de la ley, cuando se debatió este tema, efectivamente se señaló que ese era precisamente el lugar, y también así lo cogió en su momento el Ministerio Público, desde el lugar desde donde se debería entregar dichas directrices. Por lo tanto, Andrea, a la pregunta, no quedó explícitamente así en la ley, pero la historia de la ley así lo dice. Ok, bueno, hay otras personas que preguntan si se va a compartir la grabación, y sí, el Centro de Estudios de la Universidad de Talca la sube habitualmente, así que vamos a contar con ella.
Otra consulta de Isabel Lagos. Perdón, de Claudia Alarcón. Ante la eliminación de la certificación como medio de prueba, ¿qué papel cumplirá las entidades certificadoras autorizadas por la CMF? No quiero tomarme la palabra, no sé si sigo respondiendo yo, Rodrigo Osvaldo, no tengo problema, pero... Rodrigo, está muteado. Andrea, yo te sugiero que vayamos a los comentarios, que van a ser muy breves, Sí, y luego vayamos a las a las preguntas. ¿Te preguntas. parece? Vuelvo yo sobre esa... déjame despejar esa pregunta rápidamente, pero la certificación va a cumplir un rol, o sea, no es que evidentemente que una determinada compañía enfrentada a un juicio oral va a poder demostrar, y eso yo creo que es algo deseable, el que puedan tener esta certificación pero no como medio de prueba, porque si ustedes se fijan en el numeral cuarto, si no me equivoco, en que se describen los ámbitos en los cuales se debe desarrollar, se establece la revisión periódica. Y en la medida que yo tenga una certificación, eso evidentemente no es que se elimine como medio de prueba, no entramos en esa lógica, sino que no se establece la certificación propiamente tal como se establece hoy en día en relación con los requisitos de los programas de prevención. Por lo tanto, va a jugar un rol, pero no en los términos probablemente con los que se entiende que hoy día juega. Esa sería mi respuesta, pero es deseable y se establece como ámbito de requisitos de los modelos el que existan estas supervisiones por parte de terceros, etcétera, etcétera. Así que, si bien es una referencia más oblicua, quizás sí se sigue considerando como una cuestión relevante. Perfecto. Entonces continuamos con los comentarios del profesor Artaza primero y luego con Rodrigo Reyes. Muchas gracias, Andrea, y obviamente muchas gracias, José Pedro, por tu excelente exposición. Y en realidad, gracias a todas y todos los que se han conectado. La cantidad de gente que está conectada ahora demuestra que este es un tema que suscita mucho interés, muchas dudas, y por eso, obviamente, como centro de estudio nos interesa generar esta y otras actividades en este tema. A ver, respecto a lo que acaba de señalar José Pedro, ahí yo creo que hay que tener en cuenta que hay que entender la ansiedad que esto puede generar, sobre todo en las empresas, pero también hay que verlo con cierta objetividad. ¿En qué sentido? No podemos olvidar que en Chile tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas y la lógica, de la gestión de riesgos penales desde el año 2009. Es un tiempo más que suficiente para que las empresas hayan podido adquirir la capacidad de gestionar sus riesgos de incumplimiento de la ley penal. Yo no vería con malos ojos, por ejemplo, que ahora tengamos un catálogo bastante más extenso de delitos, sobre todo, y comparto plenamente lo que ha señalado José Pedro, es que en estricto rigor ninguna empresa, en un punto de vista abstracto, podría llegar, ¿no es cierto?, a responder por todo este catálogo de delitos, desde la lógica, ¿no es cierto?, que se responde más bien por los delitos que son previsibles desde el giro del negocio. O sea, desde esa premisa, yo veo como algo bastante positivo que el legislador chileno de este salto e incorpore más bien una especie de consideración a las personas jurídicas ya como entes lo suficientemente responsables como para poder hacerse cargo de todo su riesgo. Así que en ese sentido yo lo vería como una oportunidad, y creo que ya las condiciones en la mayoría de las empresas se han ido generando. Ya hay que hacer algunos ajustes que ya se irá viendo cómo se van efectuando en cada una. Por otra parte, yo creo que efectivamente el proyecto, y José Pedro lo expone muy bien, hace bastante, o sea, mejora varios aspectos que tienen que ver con la clarificación de cuestiones que podían generar ciertas dudas. Lo primero tiene que ver con esta idea de cuál era el fundamento, de por qué responde penalmente una persona jurídica. Porque efectivamente la ley vigente, si bien es cierto en el artículo 3º establece algunos criterios, establece uno que es un poco complejo, esta idea de que el delito sea una consecuencia de la infracción de deberes de dirección y supervisión.
Parte de la doctrina dentro de la cual me encuentro, interpretábamos ese requisito como está ahora, o sea, como está en la ley, en el proyecto de delito económico, es decir, efectivamente, lo que tiene que verificar el tribunal y tiene que acreditar el Ministerio Público es que el delito fue favorecido, fue facilitado, ¿no es cierto?, de múltiples formas por la infracción de ciertos deberes de gestión de sus propios riesgos. O sea, en ese sentido, el proyecto clarifica. El proyecto clarifica, por ejemplo, y pensemos más bien en la práctica, pensemos en el caso Corpesca. Ahora deja claro que la ausencia de un modelo eficiente de prevención de delitos, en este caso, favoreció la conducta delictiva porque puso en las manos del autor los recursos para cometer el delito, porque incluso facilitó que se ocultara el delito a través del propio sistema, ¿no es cierto?, contable de la compañía. Eso es facilitar un delito. Y eso tiene que ser visto como algo muy positivo, porque clarifica, ¿no es cierto?, a el sector privado más bien cuál es la cuota de responsabilidad que puede tener la empresa en el mismo. En segundo lugar, yo creo que es muy importante que se clarifique el grupo de personas, el grupo de sujetos que deben ser supervisados por parte de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque la ley vigente, al considerar una fórmula que podía ser interpretada un tanto restringida, ¿no es cierto?, los administradores, controladores, más bien quienes gestionan, quienes administran la empresa, y aquellas personas naturales que están bajo la supervisión directa, podía generar malos entendidos, ¿no? Podía generar que las empresas creyeran que era cosa de subcontratar, era cosa de darle el trabajo a otro, es decir, que otro se encargue del problema y yo ya me veo completamente libre de responsabilidad. Eso incluso en la ley vigente yo creo que es un error, o sea, creo que es una interpretación incorrecta, ¿no es cierto? Piense que sería tan absurdo como que alguien dijera, mira, en verdad, yo nunca supervisé a esta persona, entonces, como dice la ley, que tiene que haber estado supervisado bajo la supervisión directa e inmediata, y ahora se clarifica completamente eso. Efectivamente, el sector privado, salvo cuestiones que están en el propio marco regulatorio, debe hacerse cargo de quiénes actúan, o más bien quién gestiona negocios en nombre, ¿no? Y eso es muy importante, también tiene que verse como algo bastante positivo. Osvaldo, discúlpame, pero respecto a ese tema, me acuerdo que algunas empresas decían, oye, mejor tener un oficial de cumplimiento externo, porque de alguna manera ahí estoy privatizando, ¿cierto? O estoy externalizando la responsabilidad o el riesgo. Claro, claro. Ya, esa idea que es una idea incorrecta, ¿eh? Pero ojo, que uno también tiene que pensar cuál es el efecto que puede tener la legislación en quienes tienen que aplicarla, ¿no es cierto? El día a día, me refiero en este caso a quienes están a cargo sobre todo de la gestión de riesgos penales. O sea, eso también tiene que ser visto como positivo. Quiero referirme a un aspecto que también señaló José Pedro a partir de una pregunta. Yo veo en forma muy positiva también que se elimine el concepto de certificación, porque también estaba generando ciertos malos entendidos. O sea, habían expectativas que no eran reales. Si me certifican, entonces me veo, o sea, no tengo responsabilidad penal, o sea, estoy eximido de responsabilidad penal. Pero ojo, que la labor de la certificadora, por así decirlo, era también bastante limitada, porque la certificadora lo que tenía que hacer, o como muchas certificadoras lo estaban interpretando, era simplemente ver si, y como muy bien lo dijo José Pedro, si un modelo de prevención de delitos cumplía con un checklist. El problema es que eso evita que en Chile ocurra lo que está pasando en varias partes del mundo, que una parte del sector privado también se dedica a generar directrices, se dedica también a compartir buenas prácticas. La ventaja de incorporar ahora el criterio de la evaluación externa por tercero independiente es que acá no se trata simplemente de verse un checklist, ¿no es cierto?, para ver si se cumple con ciertos requisitos taxativos de la ley, sino justamente el poder ir verificando en qué medida la promesa que hace una persona jurídica desde el punto de vista de su papel, del diseño de su modelo de prevención de delitos, responde, ¿no es cierto?, a buenas prácticas, responde a aquello que le resulta exigible para poder gestionar todos los grupos de delitos que son más bien propios de su giro. Y en segundo lugar, ir proponiendo mejoras vinculadas no solamente a su diseño, sino que también a la ejecución de sus controles. Eso puede también tener efectos muy positivos, porque de alguna forma nos permite ir creciendo desde el punto de vista del conocimiento que va a existir en Chile respecto a estas mejores prácticas.
Ojo, voy a terminar ya porque la idea es que los comentarios sean muy cortitos, es que esto no significa que todo lo que establezca la ley 20.393 en la actualidad debe ser eliminado o erradicado inmediatamente de las personas jurídicas. Es muy probable que siga siendo recomendable tener esta figura del encargado o encargada de prevención de delito que, como dice José Pedro, tiene que articular. Y esto muchas empresas ya lo tienen. Muchas empresas, toda la gestión de riesgos vinculados a ilícitos medioambientales no pertenece al área, ¿no es cierto?, del compliance penal. O sea, ya hay experiencias de articulación respecto a la gestión de estos riesgos. Otra de las cuestiones, alguien podría decir, bueno, ahora ya no es obligatorio incorporar, ¿no es cierto?, las obligaciones, los deberes propios de un modelo de prevención de delitos en los contratos de trabajo. Bueno, quiero ver cómo lo van a hacer si es que no los incorporan, ¿no es cierto? O sea, yo creo que sería un grave error. Es distinto, es cierto, hay cuestiones que van a venir dadas por la propia lógica de la gestión de riesgo y por exigencias que tienen que ver más bien por ejemplo, con la posibilidad de contar con controles correctivos. O sea, si yo no tengo incorporados los contratos de trabajo en el reglamento interno, estas obligaciones, ¿cómo voy a aplicar controles correctivos? Si al final voy a tener problemas siempre desde el punto de vista, no sé, de los tribunales del trabajo. O sea, hay cuestiones que se van a mantener, pero en general esto tiene que ser visto como una muy buena oportunidad, una oportunidad de crecimiento para estas áreas. Y por último, también señalar que vienen importantes desafíos. Yo creo que vamos a ver cómo van a funcionar ciertas instituciones que van a ser fundamentales, principalmente la del interventor. Yo creo que es una apuesta muy importante, pero efectivamente hay que establecer algunos criterios que van a ser básicos. Esta cuestión efectivamente falta mucho respecto a este tipo de experiencia. Hay obviamente experiencia comparada, pero efectivamente esto va a ser un desafío bastante importante. Así que eso, yo solamente quería dar cuenta de una visión más bien positiva de posibilidades de crecimiento para obviamente para el área, no solamente las áreas de compliance penal en nuestras empresas, sino que también para el propio sistema de justicia criminal, en la medida que entendamos o estemos convencidas y convencidos de que esta estrategia colaborativa con el sector privado es una muy buena forma de propender a la prevención de la delincuencia empresarial. Obviamente el proyecto de delito económico tiene aristas muy, muy diversas en distintas áreas y el día de hoy no podemos abordarlas todas, pero ya tendremos otras actividades para poder ir desarrollándolas. Así que muchas gracias y ahora dejo a mi compañero de comentarista, que está hasta con audífonos de comentarista. Así que, sí, no, es como de juego esto. Claro, claro. Un segundo en relación a Sí, lo que comentaba Rodrigo antes y para responder directamente a la pregunta que formula Eduardo Villagra. Hoy en día hay algunos oficiales de cumplimiento que son abogados externos de la empresa, otros directamente incluso no son abogados, los encargados de los oficiales de cumplimiento, que no tienen facultades ni de dirección ni de supervisión. Entonces, bajo esta nueva normativa, en palabras sencillas, ¿un abogado sin facultades de dirección no puede ser oficial de cumplimiento? Sí, lo que me voy a permitir la respuesta. Es que yo creo que, ojo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con algunos puntos de partida. Cuando se analiza la figura del oficial de cumplimiento, evidentemente uno puede verificar que hay ciertos oficiales de cumplimiento encargados de prevención de delitos que pueden tener ciertas facultades más bien directivas. Pero la verdad es que la regla general es que los encargados de prevención de delitos más bien se encarguen de gestionar información y poder dirigirla adecuadamente, ¿no es cierto?, a la alta dirección, sin perjuicio que hay encargadas y encargados de prevención con mucho poder en la empresa que incluso tienen, por ejemplo, poder decisorio en algunas cuestiones. Yo creo que honestamente que el proyecto no cambia grandes cosas respecto a la figura del encargado de prevención de delito, la complejiza en el sentido de que va a tener más trabajo, o sea, va a tener en el fondo que gestionar más información y más riesgos. Pero esto no significa, por ejemplo, que se establezcan nuevas obligaciones como que el encargado o la encargada tengan que ser abogados. Eso nunca ha sido así. Lo importante es que efectivamente
se analice la figura del encargado de prevención bajo los estándares que señaló José Pedro, que ahora no están establecidos como checklist, pero son estándares que son propios, ¿no es cierto?, de las reglas que utilizamos en compliance, y por tanto va a tener que seguir contando con autonomía, porque si no cuenta con autonomía, efectivamente, el rol que cumple es un rol que no es efectivo. Va a tener que seguir contando con los medios, y que ahora son más medios que los que requería antes. O sea, yo creo que más que establecer diferencias vinculadas a cuestiones más bien formales, esto reafirma las exigencias, por ejemplo, de autonomía, de acceso permanente y directo a la alta dirección y de los medios con los que tiene que contar. Fantástico, muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Mira, me gustaría comentar, digamos, dos temas que para mí resultan probablemente de interés para los oficiales de cumplimiento. Uno, que dice relación con la identificación de riesgos, ¿cierto? Habitualmente los oficiales de cumplimiento, los compliance officers nos dicen, o encargados de prevención de delitos, nos dicen cómo vamos a identificar riesgos de 200 delitos, ¿cierto? Y la verdad es que yo creo que aquí el legislador es bastante claro, y yo soy bien optimista respecto a esto. O sea, aquí se trata de identificar actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva. O sea, el enfoque, diría yo, el ejercicio consiste en ver la realidad de cada empresa en particular, cuál es el objeto social de esa empresa, cuál es el giro, ¿cierto? Cuál es el tamaño, la complejidad, incluso los recursos, y sus particulares procesos de negocio. El legislador no habla de procesos de negocio, habla de actividades, ¿cierto? Pero la verdad es que se refiere a procesos de negocio. Y una vez que podamos identificar esos procesos de negocio, se debe analizar entonces si en ese proceso de negocio es probable la ocurrencia de un delito que pueda significar responsabilidad penal de persona jurídica. Y de ese punto de vista, no tiene sentido, y ese puede ser probablemente el problema práctico de un catálogo de delitos. El profesor Héctor Hernández lo dijo muy claro durante la discusión parlamentaria. Probablemente el ejercicio que debiera hacer una persona que está asesorando en el levantamiento de riesgos de una empresa, o ese oficial de cumplimiento que está tratando de detectar cuáles son los riesgos, es imaginar por un momento que no existe catálogo de delitos, ¿cierto? Que se olvide que existe un catálogo de delitos y más bien haga el ejercicio útil de imaginar que la empresa responde por cualquier delito que está relacionado razonablemente, por supuesto, con su giro, con su actividad o con su proceso de negocio. O sea, hay delitos que pueden ocurrir y para los cuales ninguna empresa, digamos, no es exigible razonablemente tener controles, ¿cierto? Yo ponía un ejemplo ayer en un seminario. Un empresario de transporte sabe que transporte pasajero, ¿cierto? Sabe que uno de sus riesgos de su actividad es que sufrir un accidente, pueda sufrir un accidente, pueden haber heridos, fallecidos, pero hay otros riesgos que probablemente no son propios de su actividad. Si cae un misil, ¿cierto? O sucede un accidente de ese tipo, probablemente eso no tiene que ver con su actividad propia, ¿cierto? Yo creo que es importante, y eso lo dejó muy claro el legislador, en el sentido que aquí no hay responsabilidad penal por no evitar delitos, sino por no tener un sistema razonable y exigible de prevención de delitos propios del giro de ese negocio en particular. Yo creo que si uno sigue ese camino, puede evitarse probablemente varios dolores de cabeza. Y en segundo, con el tema de la certificación, a mí en general el proyecto me resulta muy atractivo. Encuentro que me gustó mucho el proyecto. El legislador desconfiaba profundamente de la certificación. ¿Por qué? Porque sentía que la certificación era una suerte de entregarle una patente de corso a las empresas, de tal manera que las empresas podían exhibir esta certificación, esta revisión de requisitos, y decir, yo no soy responsable. Y es más, el Ministerio Público no perseveraba, ¿cierto?, en imputaciones penales a personas jurídicas que tuvieran modelos de prevención certificados. Entonces, desconfía este legislador de esta certificación, de este sello, ¿cierto? Y finalmente dice, lo voy a incorporar,
como un elemento, antes no estaba como elemento, la certificación en un modelo de prevención de delito, pero ahora lo voy a incorporar como un elemento, pero no la certificación, sino que la previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes, dice. ¿Ah? O sea, si uno revisa los sistemas de gestión, ¿cierto? La auditoría por tercera parte, es una auditoría de certificación. Lo está diciendo el legislador de otra forma, ¿cierto? Previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes, y le agrega además otra frase, dice, y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones. Entonces, yo creo que aquí lo importante es tener nuestros modelos de prevención de delitos revisados por un tercero independiente y permanentemente actualizados. Ya no más modelos de 1, 2, 3 delitos o 4 delitos certificados, ¿cierto? Por una empresa certificadora. La evaluación periódica efectuada por este tercero tiene que generar un camino de mejora continua en los modelos. No es posible que un modelo se mantenga incólume desde el año 1 hasta el año 10 y la matriz de riesgo o levantamiento de riesgo, ¿cierto? La apreciación que se haga de los riesgos sea la misma desde el año 1 hasta el año 10. Eso da cuenta de un modelo de prevención de delito, un programa de compliance que no ha sido gestionado. Si yo fuera fiscal de la República, probablemente me fijaría en ese tipo de evidencia para poder determinar, ¿cierto?, si un modelo de prevención de delitos es un modelo de prevención de delitos de papel o es un modelo que se está gestionando permanentemente. Las matrices de riesgo, los levantamientos de riesgo cambian porque cambian los negocios, porque cambian los estándares, porque cambian las legislaciones, porque cambian además las señales de alerta, por lo que le pasó a mi competencia el año pasado, ¿cierto? Viene siempre ese tema en particular. Y yo creo que hubo un temor al formalismo en el legislador, y yo creo que por eso lo aborda a través de este tipo de requisitos. Súper, Rodrigo, en relación a lo mismo que comentabas, hay un par de preguntas que aprovecho de formularte. Respecto a la periodicidad, ¿cuál sería el criterio a considerar? ¿Semestral, anual, cada 2 años? Sí. Y lo segundo, en la nueva regulación, ¿se contempla alguna responsabilidad para quienes ejercen ciertos cargos? Por ejemplo, el gerente general, los accionistas de una empresa. Sí, mira, deja hacerme cargo de la primera parte de la pregunta, a lo mejor la segunda parte tú, Osvaldo. Respecto de la periodicidad, yo diría que hay bastante doctrina o hay bastante evidencia en general en el mundo respecto de cuál pudiera ser el estándar. En general, estos programas de compliance deberían tener al menos una revisión anual. Una revisión anual. Eso es el mínimo, ¿cierto? Para efectos de tener algún tipo de revisión, sobre todo el corazón, ¿cierto? De ese modelo de prevención de delito, que es su levantamiento de riesgos. Yo me sumo a Osvaldo. No, por favor, José Pedro, después voy Muy yo. cortito. Quería reforzar la idea que desarrolló Osvaldo en orden a este tercero independiente, ¿cierto? O sea, a este oficial de cumplimiento que está fuera de la empresa. No se establece como requisito, en eso no hay mayores modificaciones a lo que existe hoy día, no se establece requisito en que tenga que ser dependiente, pero sí en la medida que cumpla con el resto de los requisitos que establece la ley en el número 3 del artículo 4, efectivamente esa persona podría ser externa a la empresa. Ahora bien, la pregunta, Andrea, la segunda patita, la pregunta que hiciste es súper importante porque ha existido bastante ansiedad por parte de las empresas en relación con sus directores y ejecutivos de primera línea en relación a cómo podría este proyecto de ley incidir en sus conductas. El proyecto de ley, en términos de imputación a las personas naturales, que es feliz de que hagamos otro webinar, porque entiendo que ya estamos más o menos en la hora, pero no establece reglas distintas a las cuales hoy día se establecen los artículos 14, 15 y 16 del Código Penal, o sea, en relación a la parte general del Código Penal, quienes se consideran autores, cómplices, encubridores, eso no cambia en nada el proyecto. Lo que sí cambia el proyecto son las reglas de determinación de la pena, es decir, Claro. las atenuantes y las agravantes que inciden en la determinación judicial de la pena. Entonces,
ahí sí cobra relevancia la posición que, que el director o el gerente cumpla al interior de la compañía. Pero, y me hago cargo inmediatamente porque ayer también surgió en esta discusión que tuvimos con el profesor Van Bessel a propósito de esta presunción de derecho por el lugar que ocupa la persona al interior de una compañía, lo que se establece como un agravante muy calificada es quien actúa en una posición relevante, superior al interior de una compañía de manera activa. O sea, no es solo el hecho de ocupar una posición superior al interior de una determinada compañía, el hecho por el cual se va a agravar la responsabilidad penal de esa persona, sino que esa participación en esa posición superior tiene que haber sido una participación activa. Y en ese sentido, sí se establece este catálogo de atenuantes y agravantes que, como les digo, podríamos tener un webinar completo a tratar ese tema, pero no es que se cambien las reglas de imputación de parte general respecto de las personas naturales. Hay una patita, eso sí, que sí lo pueden revisar en el proyecto de ley, que es interesante, es un nuevo delito traído desde la legislación española de la posición de abuso dominante al interior de las sociedades anónimas en relación con los accionistas minoritarios. Ahí sí, por decirlo así, pero esa es una nueva figura en parte especial, por decirlo así. No es que se cambie la estructura de imputación. Ahí sí hay una nueva figura en que yo aconsejaría a las empresas en que le pidan a sus asesores corporativos que le pongan un ojo en términos de directorios y ejecutivos y controladores de esas determinadas compañías para ver de qué manera se puede prevenir los delitos que se puedan cometer a ese respecto. Y lo último, para cerrar mi participación, creo que es importante, y sobre todo ustedes, que la mayoría me imagino que cumplen funciones en relación con esta materia, ya sea al interior de la empresa o como asesores de la empresa, creo que es importante poner la pelota en términos futboleros contra el piso y no generar una ansiedad tal de que esto viene a desbordar y que viene a ser inabarcable un tema que ya hace mucho tiempo venía cierto en boga, y que es que simplemente puedan tomar este catálogo de delitos, y acá es importante porque lo vi en alguna de las preguntas que venía. El catálogo de delitos del artículo 1 a 4 son con prescindencia del factor de conexión con la empresa, lo que sí rige para las personas naturales. Por lo tanto, tomen todo ese catálogo y vayan viendo de qué manera el giro de la empresa, el tamaño, si la descripción que se hace en el modelo de prevención en el artículo 4 es súper preciso al respecto. Dice, en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolla, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos. O sea, hay una serie de variables en relación, que no es solo el giro, sino el tamaño de la empresa, etcétera, que van a tener relevancia para que ustedes puedan determinar los riesgos de sus propias actividades productivas. Por lo tanto, hay que ir viendo uno a uno, hay un periodo bastante extenso para que puedan ir haciendo este ejercicio y que puedan, en el fondo, determinar cuáles van a ser riesgos que son transversales a todas las industrias. Para eso también existen asesores externos que nos pueden apoyar en ese proceso, y cuáles van a ser riesgos que ustedes van a incorporar en sus matrices que son propios de su industria, del tamaño del giro, etcétera, que es lo que viene en el artículo 4. Así que esa invitación es a que no nos gane la ansiedad, a poner la pelota contra el piso y a que en la medida que estemos preocupados del tema, que hagamos un trabajo exhaustivo sobre los procesos productivos, que es una de las cuestiones que más nosotros nos dedicamos a asesorar en estas materias, y a las empresas en general les cuesta desglosar los procesos productivos que pueden involucrar riesgo. Y yo creo que ahí hay un foco importante que poner, y que los mejores que saben eso son los que están al interior de las empresas en general. Entonces, esa sería mi invitación, y feliz de que si tenemos un 2.0 o la instancia que Osvaldo con Rodrigo estimen, ahí estaremos para intentar despejar las dudas que existan al respecto. Perfecto, Sí, muchísimas gracias, José Pedro. Ya estamos como con el tiempo un poco corto, no sé si nos queda algo más. solamente Osvaldo. cerrar un poquito, Andrea, con un par
un par de cosas. Yo creo que hay algo que quiero evitar un malentendido acá en el conversatorio, que tiene que ver con una pregunta que hizo Valesca, de si había que esperar algún tipo de pronunciamiento del Ministerio Público. No, porque en el fondo lo que dijo José Pedro tiene que ver con un deseo de que el Ministerio Público pueda referirse en algún momento. Ojo que incluso, claro, con otras autoridades, yo escuché varias veces que el Ministerio Público no tenía la intención de más bien marcar la cancha de cómo debían las empresas regularse, en este sentido. El Ministerio Público también perfectamente puede considerar que esto debe estar en manos de otro tipo de entidad. Entonces, ojo con eso, no vayan a creer que hay que esperar algún tipo de, ¿no es cierto?, de directriz o pronunciamiento obligatorio para el sector privado por parte del Ministerio Público, porque eso además sería contra nuestro ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? El Ministerio Público no es un ente regulador del sector privado, ¿ya? Para que tengamos mucho cuidado con eso. Y nada, simplemente, como les decía, invitarlos a quienes estén interesados en seguir formándose en esta área, en conocer nuestro diplomado, los cursos. Nos comprometemos desde ya a un conversatorio que esté más bien dirigido a muchos de los problemas que ustedes señalaron acá, que tiene que ver con inicio de la persecución penal, en algunos, por ejemplo, el caso de la colusión, que ahí también hay cambios importantes respecto a cuestiones, por ejemplo, que pueden haber malentendido respecto a la responsabilidad penal individual, que José Pedro ya se refirió un poco a ello. O sea, en Chile no existe responsabilidad objetiva simplemente por el cargo, no es que alguien simplemente se vaya, ¿no es cierto?, vaya a ser privado o privada de libertad simplemente por ostentar un cargo en una empresa. Estamos hablando de que se aplican las reglas de intervención delictiva, ¿ya? Lo que sí cambian son reglas de determinación de la pena. Hay conceptos que son bastante nuevos, que pueden ser difíciles incluso de entender en un momento, como, no sé, la culpabilidad intensificada, estas cosas que a lo mejor no estamos muy acostumbrados en Chile, en nuestro sistema penal. Pero bueno, vamos a tener otras actividades para poder ir abordando estos problemas. Así que, al menos de parte del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, les agradezco su participación. Agradezco obviamente a Andrea, a Rodrigo y a José Pedro por su participación, y a todos ustedes por haber participado, ¿ya? Muchas gracias, Osvaldo. Mira, solamente unas palabras finales. En general, yo revisé ahí las preguntas, muchas muy interesantes. Yo creo que en general, yo diría que el gran consejo que les podría dar, si es que les puedo dar algún consejo, es tratar de huir de aquellas soluciones, digamos, de formulario, ¿cierto? Y yo lo decía hace poco en un artículo claro, que tiene varios detractores en relación al tema de las cláusulas de los contratos de trabajo. No nos puede pasar en temas de compliance tener una misma cláusula que sea repetida en todas las empresas para todos los trabajadores. Y yo creo que se exige aquí, al menos, o así lo debería exigir, ¿cierto?, el buen compliance, que haya una revisión de cuáles son los riesgos fundamentales en ese giro de esa empresa en particular, y según esos riesgos, diseñar una cláusula en un contrato de trabajo, en un contrato con los proveedores, que se haga cargo de esos riesgos. Pero estas cláusulas generales en que se hace menciona el artículo 1 de la ley 20.393 y todos los delitos que se incorporen en el futuro, esas cláusulas pueden dar la impresión de que estamos en presencia ahí de un programa de cumplimiento más bien formal, de papel, ¿cierto? Make it compliance, o como se llame. Eso. Muchísimas gracias Rodrigo, Osvaldo, José Pedro, y a todos los asistentes. Tuvimos una muy alta convocatoria el día de hoy, con más de 225 personas conectadas en algún momento. Y bueno, esto da para mucho más, nuevas sesiones en el marco del diplomado que ya señalaban, y por cierto, los profesionales y profesores acá presentes de BACS, de Prelafit, de Gómez Rojas, quedamos a su disposición para seguir aclarando dudas también. Que estén muy bien, gusto saludarles. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Nos vemos. Chao. Y las asistentes. Que estén muy bien. Gracias Chao, a todos. que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.